So the history of human civilization and civilizations at large is filled with migrations, beginning from the very first traces of human beings we found in Africa, and then then through the history of European civilization, the Indo-Europeans, and then Mongol tribes, and the Roman tribes, and the Germanic tribes, and Celts. Everybody migrated. So if it wouldn't be for migration, there would be no human history. Estamos viviendo una etapa, seguramente la primera etapa en la historia de la humanidad, en la que las migraciones están bloqueadas, están cerradas. La historia de la humanidad es una historia de migraciones. Ahora es la primera vez en la historia que ya no se puede migrar. Nosotros provenimos de África, todos los Homo sapiens sapiens, de Kenia, ¿no? Una gran migración. Hoy Kenia tiene el mayor campo de refugiados del mundo, Dadaab, con 300.000 refugiados. Nadie puede salir ya de la zona de la que nosotros salimos hace 100.000 años, los Homo sapiens sapiens, para ocupar todo el planeta. Tendría oportunidades de conseguir mejores trabajos porque tengo la educación y tengo la experiencia con los dos en el baile y en el jardín, pero por no tener los papeles no lo puedo hacer, criminalizarlo. Si me agarra la policía ahorita manejando, de acuerdo a lo que escuché, tengo un misdemeanor, es un crimen, considerado un crimen, o sea que puedo ir a la cárcel y aparte, o sea, no voy a poder tener papeles ya de por vida si eso pasa, me voy a quedar sin trabajar, o sea, pienso en todos esos pensamientos me llegan, ¿qué le va a pasar a mi mamá? Todas mis pertenencias, o sea, se van a quedar en el limbo, todo eso no me deja dormir. Yo creo que realmente el síndrome de Ulises afecta a toda la familia, tanto al que se va como al que se queda. Nosotros hemos podido trabajar también con comunidades mexicanas, pueblos enteros que se han quedado sin la gente joven, se han quedado solos los niños y los viejos. Esto afecta mucho, afecta a todo el sistema familiar, se queda todo roto, es un proyecto roto. Las características de las nuevas migraciones son precisamente las de emigrar sin familia. Recuerdo que estaba delante del mar, precisamente, estaban escribiendo y me vino la idea de que realmente lo que estaba describiendo era lo mismo que estaba descrito en la Odisea. La soledad de Ulises, el miedo, la indefensión, el deseo de estar con sus seres queridos. Entonces de ahí salió la idea de llamarle síndrome de Ulises. Porque nosotros seguíamos recibiendo inmigrantes con trastornos depresivos, con trastornos psicóticos, bueno, con toda la clínica. Pero estas personas tenían un sufrimiento diferente, mucho más ligado a lo que es lo que son los sentimientos de una persona normal, que está asustada, que está insegura. Por eso me pareció que no era una enfermedad, sino que era un cuadro muy fuerte de sufrimiento, y desde una perspectiva
más cognitiva y psicosocial le llamé síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, y desde una perspectiva más psicoanalítica le llamé síndrome del inmigrante con duelo migratorio extremo. The way environment comes through to us is imprinted in our biological apparatus, in our cognitive schemas. So when we change cultures, that environment completely changes. So the signals that we receive are not the same from other people as we had it in the country of origin. So the intersubjectivity, this interactive field between us and environment undergoes a radical change in the process of migration. Para mí es ya tan natural, o sea que ya no lo noto tanto. No sé qué se siente no tener ansiedad ya ahora, pero sé que la gente me lo dice, o sea, los miedos que tengo, o sea, hasta los niños lo notan, me dicen, ¿por qué te preocupas tanto? Pero es que se siente tan real para mí el miedo que no puedo confiar que no es real, que no va a pasar. La expresión de este sufrimiento suele ser en forma de tristeza, en forma de nerviosismo, en forma de problemas para dormir, dolores de cabeza. Es un cuadro muy fuerte de estrés que está relacionado con unas situaciones inhumanas que están viviendo ahora millones de personas. Un ser humano necesita tener a sus seres queridos cerca, necesita seguridad, necesita poder tener un proyecto de vida. Cuando todas estas vías están cerradas, un ser humano no se encuentra bien. Environment remains either hostile or unintelligible, I cannot understand really what's going on, or rejecting, or there is a need to survive, there is a broken family. That is creating a condition of stress. And that is what is described in literature as chronic and multiple migrant stress because of the vicious cycles which are kicking in. One cannot really get out of this situation. Nosotros hemos visto que cuando estos estresores han desaparecido, porque ha podido traer a la familia, ha podido trabajar, el síndrome de Ulises desaparece. El síndrome de Ulises solo aparece cuando hay estos problemas. Cuando estos estresores y problemas desaparecen, el síndrome de Ulises se va, desaparece, ya está, ya queda como un recuerdo nada más.